Ok, este, buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Bienvenidos al tercer seminario interuniversitario de estudiantes de doctorado de la Red de Historia Económica Iberoamericana. Damos la bienvenida a los participantes de esta sesión. En este caso, nos toca participantes de la Universidad de Chile, a Sergio, nos toca también Mateus de la Universidad Fluminense, y como comentaristas nos tocan dos compañeras, Laura Mier y Lorena Ruiz, de parte del Colegio de México. Bienvenidos a todos los demás asistentes, gracias por asistir. Les platico un poco la dinámica de este seminario. Vamos a tener dos partes. Una primera parte en la cual expone primero Sergio y comenta Laura. Inmediatamente una segunda parte donde expone Mateus y comenta Lorena. Y al final tendremos una ronda de preguntas, de intervenciones y preguntas que yo me encargaré de recopilar en rondas de 3 o 4 para poder hacer comentarios a los trabajos de los compañeros que les toca exponer hoy, ¿vale? Entonces, sin más, si quieren, empezamos con la primera parte. Y esta primera parte nos toca la exposición de Sergio Garrido. Él es magíster en Historia por la Universidad de Chile. Actualmente es estudiante del doctorado en Historia por la misma casa de estudios. Su investigación busca analizar y comparar la evolución del bienestar en los trabajadores de los ferrocarriles del Estado y de la gran minería del cobre chileno, a partir de la cuantificación y el análisis de diferentes indicadores económicos y sociales entre 1890 y 1973. Sin más, te damos la palabra, Sergio. Tienes 15 minutos para exponer tu texto. Ok, muchas gracias. Estoy compartiendo presentación. Me señalan, por favor, si se observa, si Sí. se aprecia. Sí, ahí se aprecia. Ya, perfecto. Voy a entonces a comenzar. Bueno, la siguiente presentación es parte de una investigación que se encuentra en curso, una investigación que está en desarrollo y que justamente, como señaló Eric, estudia condiciones de vida, bienestar en dos grupos de trabajadores chilenos, que son los ferroviarios chilenos y los mineros de la gran minería del cobre entre 1890 y 1973. Lo que hoy yo voy a mostrar acá son algunos de los avances, entendiendo que esto es un trabajo que sigue en construcción, ¿ya? Esta tesis también es dirigida por el profesor Mario Matus en el programa de doctorado de la Universidad de Chile, doctorado en Historia de la Universidad de Chile, y bueno, como señalé, estoy en este momento acá presentando una parte que obedece a un extracto de esta investigación que apunta a estudiar la evolución del bienestar en los trabajadores ferroviarios chilenos de la empresa de ferrocarriles del Estado entre 1890 y 1950. Algunos elementos que a mí me parece importante presentar y mostrar antes de analizar ya con más detalle lo que corresponde a los resultados. Creo que en primer lugar es importante destacar que los ferroviarios chilenos fueron un grupo muy significativo, de mucha relevancia dentro de la clase obrera chilena. Ferrocarriles fue una empresa pública, o es la empresa pública más antigua ya de Chile. Tenía presencia nacional, con maestranza, una extensión de la red significativa que cubría prácticamente o casi todo un país muy largo como es Chile, y sus trabajadores fueron muy influyentes en distintos procesos que van desde las primeras etapas de la proletarización ¿ya? De la mano de obra en Chile desde el siglo XIX, y también en la conformación de las primeras organizaciones de trabajadores a inicios del siglo XX. También fueron pioneros en muchos aspectos de protección legal. Los ferroviarios consiguen
de alguna otra forma, que se protejan o que a través de leyes se vayan creando instituciones que vayan consiguiendo la protección en aspectos como la previsión y como los accidentes laborales. Entonces, me parece que es un grupo que de alguna otra forma, dentro del contexto chileno, tiene una importancia y una relevancia que se justifica claramente su estudio. En segundo lugar, me parece importante reflexionar sobre el tema de cómo medimos el bienestar, asumiendo que es un concepto multidimensional, y que para poder abordarlo de esa forma, uno se encuentra con ciertos obstáculos, obviamente propios de la disciplina que estudiamos, de la historia, y por lo tanto la presencia de fuentes o la ausencia de fuentes se convierte en un elemento importante como para poder ajustar esta necesidad de buscar indicadores multidimensionales, ya ante la falta muchas veces de variables o de fuentes para poder construir los indicadores. En ese sentido, todos podemos estar de acuerdo en que los salarios son un indicador que solo va a medir una parte de la vida material de los trabajadores, pero también tenemos que estar de acuerdo en que si no tenemos datos, pasa a constituir un elemento importante sobre el cual nosotros podemos construir nuestras conclusiones y sobre el cual tenemos que, en el fondo, poder evaluar el bienestar de un grupo, ¿ya? En esta presentación intentamos acercarnos al bienestar desde distintos tipos de indicadores, ¿ya? En algunos podemos hacer un seguimiento mucho más detallado, un seguimiento en una perspectiva un poquito más amplia, ¿ya? En otros podemos tomar solamente algunas fotografías de ciertos momentos, de ciertos años, ya que también nos permiten ir construyendo una mirada un poquito más general. Y finalmente sobre otros podemos ir realizando tomando algunas referencias cualitativas, realizar algunas descripciones, ¿ya? Entre esos indicadores vamos a tener algunos indicadores de tipo, podríamos decir, tradicionales y otros nuevos. Justamente lo nuevo acá es el trabajo con fuentes con información antropométrica, con el tema de la estatura, ¿ya? Es muy difícil o se vuelve un poco complejo encontrar datos sobre estatura para un grupo específico de trabajadores. En el caso de los ferroviarios chilenos fue posible hallar algunas fuentes que permiten presentar una evolución dentro de un periodo específico, ¿ya? Un periodo acotado de tiempo, y esas cifras, bueno, se vuelven también un hallazgo muy importante a la hora de entrar en una mirada multidimensional justamente del bienestar. Entonces, frente a lo que es un estudio del bienestar de los ferroviarios, donde generalmente se trabajan elementos de forma muy cualitativa, bueno, ahora podemos ir entregando también algunos datos sobre estadísticas de estatura que no se conocían y que pasan a ser un elemento muy valioso, yo creo, de la investigación que espero terminar pronto. Un elemento que también me gustaría un poco mencionar y es algo que involucra también de alguna otra forma a Laura, que va a comentar mi trabajo, es que, bueno, este trabajo está escrito mucho y en mi tesis general, a lo mejor una de lo que yo adelanto como debilidades en clave muy chilena, ¿no? En un debate que está dentro de la situación de la formación de la clase obrera chilena o del desarrollo de las organizaciones chilenas, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, ahí a lo mejor lo que voy a presentar hoy día genere algunos aportes y algunas críticas que vayan por ese lado. Voy a pasar rápido debido al tema del tiempo, pero es importante mencionar algunos elementos. Cuando yo me refiero a los trabajadores de ferrocarriles, estoy haciendo referencia a un grupo específico de trabajadores dentro de una empresa que es gigantesca, dentro de una empresa que es muy grande y que tiene, bueno, distintos tipos de funciones, roles y oficios que se fueron desempeñando a lo largo del tiempo, evolucionando y cambiando en la medida que hay cambios tecnológicos y que, bueno, la empresa va enfrentando distintas etapas, una etapa de expansión, etapas de consolidación, etcétera, etcétera. Pero cuando yo estoy hablando del personal ferroviario,
Me refiero a trabajadores de 3 secciones. La sección vía y obras, ¿ya? Que es una sección que se encarga de la mantención de la vía y la construcción de la vía, mantención de puentes, etcétera, etcétera. La sección transportes, que es donde encontramos a roles y oficios vinculados, por ejemplo, a los tripulantes del ferrocarril, a boleteros, a personas que se encargan de bajar los equipajes, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos la sección tracción y maestranzas. ¿Ya? En tracción y maestranzas hablamos de todos estos complejos metalmecánicos de reparación de la maquinaria, de creación de maquinaria, de locomotoras, material rodante, ¿ya? Y también incluye a maquinistas y fogoneros, que son un grupo muy importante y significativo para el funcionamiento del ferrocarril, sobre todo desde el siglo XIX y una gran parte del siglo XX. ¿Ya? Como ustedes pueden sacar conclusiones de esto, hay distintos niveles de cualificación y por lo tanto dentro de este personal hay una heterogeneidad de niveles de cualificación, de diferencias que van a repercutir también en las condiciones de vida. Dejamos afuera lo que son otras secciones que son principalmente servicios, como servicios médicos, divisiones que se creaban dentro de ferrocarriles donde trabajaban médicos, dentistas, enfermeros, enfermeras, ¿ya? Y que cumplían mucho más funciones de tipo administrativas, ¿ya? Y también incluimos ahí a personas de sectores de contabilidad. Voy a pasar rápidamente entonces a los resultados, que es lo central. Voy a ir por un lado por la parte de la legislación social. Hay un importante avance en materia de protección legal y que destacan primero por ir inclusive antes de lo que fue la aparición general de las leyes, podríamos decir leyes que en Chile funcionaron para ser aplicadas como ley de la República, me refiero, y que los ferrocarriles o los ferroviarios consiguieron protección legal mucho antes. La creación de cajas de retiro, ya de cajas de ahorro, y una serie de leyes que apuntan a la construcción de lo que podemos llamar una ley social ferroviaria. Por tiempo no me voy a detener mucho en esto y voy a pasar rápidamente a los indicadores de bienestar sobre los cuales tengo más datos, como lo de vivienda y lo de salud. Conocemos que, por ejemplo, los temas de vivienda en Chile durante siglo XIX, siglo XX fueron muy complejos. Era muy difícil lograr que un obrero se convirtiera en propietario, ¿ya? Y era muy difícil que las personas, que los trabajadores chilenos que no eran propietarios pudiesen vivir en una vivienda que tuviese condiciones de salubridad y otro tipo de condiciones aptas para la vida, no solamente de un trabajador, sino que también familiar. Los planes de construcción de una empresa como Ferrocarriles fueron planes que se tuvieron que adaptar también a las características financieras de una empresa que bueno, enfrentaba siempre estos problemas entre ingresos y gastos, y por lo tanto no siempre los planes lograron ser lo más grandes y abarcar la mayor cantidad de construcción de casas posible. Pero sí, en muchos sectores y en muchas áreas se logró construir barrios y construir viviendas y convertir a trabajadores, sobre todo, principalmente de la sección tracción y maestranza, en propietarios. Y eso es un avance que se desarrolla mucho con referentes e íconos, como fue algo que se conoce hasta el día de hoy, como el barrio San Eugenio, que es un barrio netamente ferroviario en 1909 y que tiene una réplica en distintos lugares donde había maestranzas ferroviarias, habían proyectos de construcción inmobiliarios dirigidos por ferrocarriles y que convertían a los trabajadores o en arrendatarios a precios mucho más módicos que los de mercado o en propietarios definitivamente. En el lado de la salud, yo he podido presentar algunas fotografías de ciertos momentos donde, bueno, también son fechas que en relación y en comparación al resto de Chile y a las posibilidades del resto de los trabajadores chilenos, uno va viendo que, bueno, hay ciertas ventajas y adelantos y creación de servicios que son mucho más
mucho más anteriores en términos, en términos temporales, y lo que yo logro ver es que, bueno, situaciones como el servicio sanitario, donde se prestaba principalmente atención primaria y después atención de tipo secundaria, del servicio sanitario sale el servicio dental, le permiten a los trabajadores ferroviarios tener acceso a una serie de atenciones médicas que yo no puedo hacer extendibles al resto de la clase obrera chilena. Y eso es claramente un avance que hay que ponderar y hay que situarlo también dentro de lo que estamos viendo en vivienda y en protección legal. En términos salariales, en términos de los ingresos, yo presenté acá dos gráficos. Un gráfico llega hasta el año 1930 y otro llega hasta 1935, principalmente 30 porque ahí logré hacer una comparación entre la sección tracción, maestranza, transporte, vía, y en el otro comparo, hago un gráfico de convergencia donde en el fondo mantengo estable el salario de la sección tracción, maestranza, y voy comparando las dinámicas y las fluctuaciones respecto a otros grupos obreros como trabajadores del salitre, del carbón y del cobre, principalmente del mineral El Teniente. El cobre y el mineral El Teniente ya es un referente, son trabajadores que recibieron salarios muy altos, importantes, y se convierte en un buen punto de comparación. Y bueno, lo que vemos ahí es principalmente una consolidación de esas remuneraciones, de esos jornales diarios para los trabajadores de tracción y maestranza, asumiendo siempre de que, bueno, no fueron inmunes a las presiones inflacionarias que existieron en Chile durante distintos momentos del siglo XX, o a situaciones complejas como fueron las crisis vinculadas a los efectos de la crisis del año 29. Aún así, hay una imagen positiva en torno a que los salarios de tracción y maestranza son superiores a los de vía y a los de transporte, y que también al final del periodo uno puede ver que se van consolidando dentro de este grupo de referencia, salitre, carbón y cobre, dentro de los primeros lugares. Me queda poquito tiempo, así que voy rápido con la estatura. ¿Qué me aporta la estatura? Bueno, no voy a hablar mucho de la muestra, pero sí logré encontrar algunos casos que son extraídos desde una fuente fundamental. Es importante mencionar que Ferrocarriles es la empresa más antigua pública de Chile. Aún así, a pesar de eso, y a pesar de su importancia patrimonial, no tiene una política de cuidado de sus fuentes, y por lo tanto estos hallazgos hay que posicionarlos también dentro de eso. Es difícil encontrar datos de estatura, y es difícil encontrar fuentes para trabajar temas de este tipo, temas de los trabajadores de ferrocarriles, debido a que se ha perdido mucho material, o simplemente no se ha perdido, sino que se ha botado, se ha desperdiciado, ¿ya? Entonces, yo pude trabajar con 89 muestras que son de grupos de cohortes que van desde personas que nacen entre 1880 y 1889, hasta 1920 y 1929. Y ahí tengo las diferentes estaturas que paso a comparar para ir cerrando con grupos de referencia, que sería la estatura a nivel promedio de Chile en base a los trabajos de Manuel Llorca, ¿ya? En torno a evolución de la estatura en Chile, que son datos tomados desde fuentes militares, de Armada y Ejército, y por lo tanto lo más destacable acá es que uno de alguna otra forma confirma ciertas tendencias y ciertos movimientos en torno a la estatura de los ferroviarios, y que, bueno, si bien no son determinantes como para decir que la estatura y la evolución de la estatura de los ferroviarios logró tener o logró marcar una diferencia respecto al promedio chileno. De hecho, en los primeros cortes, en el primer corte 1880, 1890, hay una diferencia en la cual en el trabajo yo intento explicar o señalar, que puede explicarse también en que yo tengo muy pocas referencias, muy pocos datos, a diferencia de Manuel Llorca, del trabajo de Llorca Araya, en el cual ellos trabajan con muchas fuentes. Yo solamente entre 1880 y 1889 tengo dos casos, ¿ya?
eso puede ser un elemento explicativo, pero aún así yo defiendo la muestra en el sentido de que yo tengo datos de trabajadores específicos de todas las secciones de ferrocarriles que se ubicaron desde el norte de Chile, el centro, sur de Chile y el sur directamente chileno, ¿ya? Y tengo datos también entre algunos datos de mujeres y configurando una muestra, podríamos decir, mucho más rica desde esa perspectiva, ¿ya? Aún así creo que no son de alguna otra forma concluyentes para avalar una opinión optimista en términos de estatura. ¿Con qué cierro? Bueno, en la mayoría de los indicadores se aprecia una evolución favorable del bienestar, obviamente a velocidades que son ya ritmos de incrementos que son muy distintos. Desde el ámbito, desde la protección legal, los ferroviarios fueron encadenando diferentes mejoras a partir de leyes de protección, de leyes de ampliación y de cobertura, ¿ya? De distintos beneficios que ellos tenían en ámbitos como, por ejemplo, asignaciones que iban dentro del salario y que iban cubriendo primero, eran asignaciones por el número de hijos, después de hijos legítimos a hijos no legítimos, después ampliándose también a padres, ¿ya? O a familiares que estaban con alguna discapacidad, etcétera, y todo eso se fue acumulando y conformando una ley social que podríamos definir como ferroviaria, ¿ya? Aún así, es importante destacar que hay una gran heterogeneidad de situaciones dentro del mundo ferroviario, y muchos de estos beneficios terminaron siendo o terminaron concentrándose más en los trabajadores más calificados, que fueron los primeros que organizan también sus primeros sindicatos, las primeras formas de organización dentro del mundo ferroviario están concentrados en secciones como tracción y maestranza y tienen un mayor poder de pelea, un mayor poder de negociación que otros, ¿ya? Y por lo tanto, eso tiene una contraparte, y esa contraparte es justamente la capacidad de ir mejorando a partir de presión, mejorando su bienestar. La estatura cuestiona en parte cualquier visión de un ritmo vertiginoso, ¿ya? Vertiginoso de estas mejoras. O sea, también si bien yo creo que hay una visión que uno podría etiquetar bajo la discusión de las condiciones de vida británica, uno se puede posicionar dentro, para el caso ferroviario chileno, dentro de una visión optimista. Es un optimismo que habría que ponerlo como moderado, dado que los datos como los de estatura plantean también una mirada que tiene que ser como evaluada dentro de velocidades de cada uno de los indicadores y que reflejan esto que planteamos en el inicio, o sea, el carácter multidimensional del bienestar y por lo tanto la estatura pone un freno a cualquier conclusión de tipo radical o absoluta en torno a que, bueno, los trabajadores, por ejemplo, de los ferrocarriles chilenos fueron algo así como una especie de aristocracia obrera. Creo que eso merece una discusión importante que muchas veces no se ha dado, que se ha dado de una forma muy superficial y muy general, que tiene que ser pensada y que tiene que ser reflexionada a la luz de nueva evidencia y a la luz de un debate, como dije hace un momento, un poquito más profundo. Y con eso termino. Perfecto. Muchas gracias, Sergio. Muy interesante la ponencia. Antes de pasar con Laura, que va a hacer el comentario de Sergio, del trabajo de Sergio, me gustaría apuntar, tratar de atenerse a los tiempos y también a los compañeros que tengan su micrófono abierto mientras ustedes no estén participando, traten de mantenerlos cerrados para no interrumpir a los compañeros, ¿vale? Pasamos entonces con Laura, que va a hacer el comentario. Tiene 5 minutos Laura. Laura es licenciada en Economía por la FES Acatlán. Actualmente es estudiante del doctorado en Historia por el Colegio de México y su investigación busca determinar el grado de dinamismo económico de la región minera Pachuca, Izmiquilpan, Zimapán, y a su vez compararlo con los registros disponibles de producción de plata para analizar así el sector económico de la región y determinar si esta estuvo en crisis durante el periodo. Entonces, Laura, te dejamos 5 minutos y después venimos con la réplica de Sergio. Muchas gracias, Eric. Pues primero que nada, muchas felicidades, Sergio. Me parece que es un tema que conoces y te apasiona bastante. En cuanto a tu texto, la estructura me pareció muy clara y creo que es una buena propuesta
industrialización. Me gusta que partes de esta premisa comparativa con los trabajadores ferroviarios, con los del cobre, y me gustaría ahí igual en el texto que se pudiera justificar por qué comparar el cobre con los trabajadores ferroviarios. Creo que hay muchas similitudes, pero también creo que hay muchas diferencias y creo que son puntos que se deben de trabajar un poquito más. En este sentido, y para los primeros puntos que abordas, que son la legislación, la caja de ahorro, la salud y la vivienda, creo que sería interesante ver como estas leyes y programas en el sector del cobre para tener una mejor idea en cuanto a la temporalidad. Si bien tú señalas que estas se hicieron prontamente para el sector ferroviario, saber qué tan lejos en cuanto a temporalidad estaban las del otro sector. Aquí me surge una duda, y es si en el tema de la legislación, esta se da por movilización de trabajadores o por un impulso estatal que considera al sector ferroviario como primordial, o incluso una combinación entre ambas. En cuanto al apartado de ingresos y rentas, que creo que es el punto que tienes más desarrollado, me surgió la duda sobre la comparación de los salarios. Ya que tú hablas del salario de los ferroviarios de tracción y maestranza y los comparas con los obreros del cobre, el salitre y el carbón. Sin embargo, me pregunto si la comparación es con el grueso de los trabajadores de estos otros sectores, pues también dentro de estas tres industrias debió existir un grupo de obreros calificados con salarios superiores al resto, y creo que esto puede sesgar un poquito la comparación. No sé si convendría mejor compararlo con todos los trabajadores ferroviarios y únicamente con los obreros del cobre para que todo el trabajo vaya sobre una misma línea. Y en este sentido, creo que los datos sobre el salario te van a salir totalmente diferentes, y hasta cierto punto esto va a desafiar los estudios anteriores que tú ya lo has mencionado, que se necesita discutir sobre este grupo que le han denominado como una aristocracia obrera. Entonces creo que sería importante ver por ahí. Asimismo, en cuanto al último punto que nos presentas, que es como lo nuevo y que me parece muy importante, creo que me gustaría como ver los datos por tipo de trabajador. Como todo el tiempo en el trabajo nos hablas de que hay diferentes tipos de trabajadores en estos sectores, y al final en la estatura nos los metes a todos en una misma tabla. Y esto creo que nos puede dar mucha información sobre el nivel de bienestar para cada sector de trabajadores de ferroviarios. Además, no sé si se pueda comparar estos trabajadores, la estatura de estos trabajadores en otro sector, como en el caso del cobre, para ver qué tan representativos son. Obviamente desconozco si existen datos para eso. También en el texto me surge una duda porque dices que el nivel de escolaridad afecta la estatura, pero nada más no lo dejas ahí, nos dejas con la duda, no como que no lo desarrollaste más, y me gustaría saberlo. En temas generales no me quedó muy clara la temporalidad, entiendo que las fechas son muy diferentes, los datos que tienes son muy diferentes, y creo que para cada variable tienes un corte diferente, y no sentí que acabara de cerrar en el sentido de que se pueda hacer una relación entre la política y la economía por la que estaba pasando el país. También creo que en las conclusiones tienes cosas muy interesantes como lo del deporte, lo de las bibliotecas, que creo que se podrían desarrollar un poco más en el texto, que son parte del bienestar y de la forma de vida de los trabajadores. Y bueno, por último, nada más comentarte que me hubiera gustado ver un mapa porque, bueno, no estamos tan familiarizados con la geografía de Chile para gente que somos de otro lado, y me hubiera gustado ver como la extensión de toda esta red ferroviaria. Y pues te reitero mis felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Ahora, si quieres, Sergio, toma 5 minutos para hacer una réplica. Los participantes pueden ir, si tienen dudas sobre o preguntas o intervenciones sobre el texto de Sergio, pueden ir vertiendo sus comentarios en el chat para que los podamos recopilar, si gustan al final. Ya, Adelante. muchas gracias, Laura. Muy valiosos tus comentarios, me van a ayudar mucho. Justamente como lo planteaba en el inicio, uno peca o uno parte de una visión, como mencioné, de clave muy chilena, y por lo tanto
Imagino que en algunos momentos para Laura debe haber sido casi como un poco doloroso tener que leer algo en lo cual yo doy como muchas veces por sentado o doy por hecho de que las cosas son conocidas así para los ferroviarios chilenos. Y eso es una cuestión que espero ir mejorando y cambiando en el trabajo ya final. Hay algunas cosas sobre los comentarios de Laura que yo puedo abordar y otras que lamentablemente, debido a las fuentes, es muy difícil poder afinar y poder mejorar, pero sin duda ese comentario me ayuda mucho para poder hacer la reflexión dentro del escrito final y para poder incluirlo también para que no quede ese cabo suelto. Hay algunos elementos de los salarios claro, de sesgo por calificación, obviamente, pero también hay información que permitiría hacer comparación de ese tipo. Por ejemplo, en el caso del cobre hay algunas investigaciones que plantean que no hay una gran dispersión dentro de los primeros años dentro de los salarios del estamento obrero. Independiente de que unos ejercieran oficios muy distintos a otros, ya dentro de lo que son la minería, la gran minería del cobre moderna en Chile a comienzos del siglo XX, donde tenemos trabajadores que se dedican o que manejan maquinaria y otros trabajando en oficios de muy baja calificación, ¿ya? Y que la dispersión de esos salarios es muy baja y que obedecía principalmente a cuestiones paternalistas y que por lo tanto los salarios se equilibraban por ese tipo de cosas y por lo tanto sería muy difícil poder aislar lo que sería ahí un estamento un estamento como más privilegiado que otro dentro de la gran minería del cobre. Hay otro elemento que también es importante y que lo hace difícil, es que los beneficios que se consiguen a nivel salarial dentro del cobre cubren a todos los trabajadores por igual, a diferencia de los ferroviarios donde, por ejemplo, el sector vía, menos calificado, menos organizado, de alguna otra forma no es parte de la construcción o es una parte menor que contribuye de menor forma a lo que es la construcción de la identidad del ferroviario. Ser ferroviario de alguna otra forma en Chile en este periodo es casi equivalente a tracción y maestranza, y en menor medida de transporte. Y eso va haciendo un poco las diferencias y podría ser más complejo aquello. Ahora, yo tomo el cobre porque el cobre es una referencia. Se conoce dentro de la historia económica de Chile de que son salarios mucho más altos y por lo tanto es como un grupo sobre el cual yo puedo ir sacando conclusiones importantes sobre eso, pero es importante es importante mencionar y agradezco el comentario. Otro elemento, similitud y diferencia, el tema temporal. Sí, yo voy a hacer ahí también dentro del trabajo final una extensión y un análisis más profundo para poder explicar eso, porque de alguna otra forma el sector del cobre y los ferroviarios no son del todo o siempre comparables en términos cronológicos. Los ferrocarriles chilenos comienzan desde fines del siglo XIX, 1884 se crea la empresa de ferrocarriles del Estado y la gran minería del cobre empieza en 1905, 11, por ahí, ya en el Teniente, 1915 aparece Chuquicamata, 1927 Potrerillos, por ahí. Entonces claramente hay un periodo de tiempo y hay desfases. Lo que yo planteo en mi tesis de alguna otra forma es que hay instancias en las cuales podemos hacer las comparaciones, ¿ya? Hay otras donde claramente hay diferencias y de alguna otra manera no es del todo un trabajo de tipo comparativo. Me estoy enfocando en dos grupos de trabajadores que fueron muy importantes dentro de sectores y actividades económicas muy relevantes para Chile. No quiero utilizar el término posición estratégica, pero de alguna otra forma el sector de comunicaciones, transporte y lo que representaba ferrocarriles durante mucho tiempo fue clave, fue un sector clave, ¿ya? Y para qué decir el cobre, que hasta el día de hoy para mi país pasa a ser una cuestión central y fundamental, y hace poco tuvimos un paro que duró un par de días y apareció en todas las noticias, en todos los noticieros de Chile, ¿ya? Entonces, tengo que jugar un poco ahí de una forma, con una redacción que sea más convincente, en el modo de explicar de que acá hay sincronías y no necesariamente es un estudio 100% comparativo. Sobre las estaturas, para ir cerrando, mi problema para poder hacer la sugerencia que tú me diste, Laura, de poder separar por secciones, es que en algunos casos voy a tener solamente un dato por sección. Y voy a poder comparar 10 datos contra 1 o 20 datos contra 1.
Entonces, ahí también me vería muy limitado como para poder sacar conclusiones muy radicales o conclusiones más convincentes. Entonces, ese es como el problema que yo tengo como para la estatura. Lamentablemente se perdieron, se votaron, se quemaron, se vendieron, ¿ya? Todas esas fuentes, y lo que yo rescato es prácticamente una muestra que pasa a ser casi como un tesoro para los que estudiamos condiciones de vida de un sector de trabajadores, y yo opté por presentarlo así, por presentarlo de esta forma, porque lo intenté hacer, también quise intentar hacerlo como por zona, para ver si las zonas del centro de Santiago o el centro de Chile, donde están las principales capitales y donde está la sede de gobierno, etcétera, podríamos decir ahí hay un impacto, hay una estatura superior por las opciones, las posibilidades que hay ya en relación a las zonas más alejadas del país, y tampoco los datos me daban para eso. La mayor cantidad de fuentes que tengo van para la zona centro-sur, tengo algunas para el norte, pero me quedaría durante muchos cortes temporales sin datos. Y ahí la comparación perdería potencia. Agradezco el tema del mapa, lo voy a poner, lo voy a señalar, muchas gracias. Y finalmente el tema de deportes, bibliotecas, todo lo que tiene que ver con esparcimiento, ocio, yo lo estoy incluyendo ahora en mi trabajo también, es un elemento importante. Tengo algunos datos, el sector ferroviario es un sector muy potente en ese sentido, y en comparación al cobre también me abre opciones de esparcimiento distintas. O sea, ser trabajador en una ciudad grande no solamente están las instancias de deporte, lectura, cultura, ya que podía generar la empresa de ferrocarriles, sino que también las que se generaban dentro de la ciudad, ya, y por lo tanto ahí uno, si lo compara con el trabajador del cobre, que está como limitado y atado al campamento minero, a las opciones que la empresa o el sindicato puede hacer, ya, un punto podríamos decir a favor claramente de los ferroviarios, que en ese ámbito, ya, no crematístico, no duro, no objetivo, pero sí muy importante para la vida de las familias ferroviarias y las vidas de los trabajadores. Ahí hay un punto a favor, yo creo, para los ferroviarios. Eso. Muchas gracias, Sergio. Vamos recopilando las preguntas que te hacen y vamos a recuperarlas al final. Por ahora pasamos a la segunda parte de este seminario, en la cual le toca exponer a Mateus Sinder Núñez, de la Universidad Fluminense. El título de su ponencia: La industria en América Latina en perspectiva, la modernización conservadora en el siglo XIX. Mateus es magíster en Historia por la Universidad Federal Fluminense. Actualmente es estudiante de doctorado en Historia de la misma casa de estudios. Su investigación doctoral busca analizar la relación entre esclavitud en América Latina y el desarrollo de los sectores dinámicos de la economía, particularmente la industria. Interés son la historia de la industria y la historia del desarrollo económico. Mateus, te dejamos 15 para que puedas exponer tu texto. Ok. Olá, tá dando para me ouvir bem? Eu trago saudações aqui do Brasil para todos vocês, e gostaria primeiramente de agradecer aqui ao Javier e ao Martim pelo apoio, pela ajuda, né? E também a Thalita, que fez esse contato. E no primeiro momento, eu sou aqui formado pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Brasil, e estou com essa agenda de pesquisa Indústria na América Latina em Perspectiva através da chave da modernização conservadora. Se o Javier puder passar esse primeiro slide. Essa pesquisa que eu estou propondo, ela é uma mescla dos resultados empíricos da minha pesquisa sobre a indústria fabril no Brasil, ou seja, essa indústria compreendida na primeira metade do século XIX, com reflexões teóricas para que se possa construir ferramentas para análise de história comparada da indústria na América Latina. E o que tem os pontos em contato dessa proposta de agenda de pesquisa são, primeiro, a relação dialética entre o atraso e o moderno no desenvolvimento econômico latino-americano, a relação entre continuidades e rupturas na história da indústria e a apropriação,
a perpetuação de formas compulsórias de trabalho, de exploração do trabalho, conjugada com o desenvolvimento econômico latino-americano. E para começar isso, pode passar, Raquel. A gente parte da crítica e reflexão das grandes interpretações que surgiram ali em meados da década de 1930, 1940 do século passado, que, de certa forma, mantinham dualismos ao olhar para o passado latino-americano, né? Fazendo dicotomias entre atraso moderno, urbano e rural, mercado interno e mercado externo, capitalismo e escravidão. E, só para citar como exemplo, 3 grandes autores, né? Celso Furtado, Raul Prebisch e Eric Williams, que analisaram, de certa forma, essas dicotomias, com alguns conceitos importantes para a economia latino-americana: deteriorização dos termos de troca, ou então, no caso brasileiro, com Caio Prado Júnior, o sistema colonial, o pacto colonial. E, a partir de outros referenciais teóricos, o que nós estamos tentando compreender é que esse dualismo entre que enxerga as regiões urbanizadas e industriais, a necessidade disso como moderno, em oposição ao nosso passado agrário e extremamente primário exportador como atrasado, na verdade seriam complementares, mesmo que contraditoriamente, mas complementares. Pode passar, Javier. E essa reflexão eu estou trazendo a partir de 2 autores, né, de uma escola historiográfica, né? O primeiro deles é o Francisco de Oliveira, que ele tem um livro, Crítica à Razão Dualista, onde ele aponta, ele faz uma análise mais sofisticada ainda dentro do pensamento cepalino, em que, no caso brasileiro, o atraso se alimenta do moderno, né? Há um mutualismo entre as esferas modernas e atrasadas da economia. E isso nos abre a possibilidade, a partir também da segunda escravidão, de refletir que a própria escravidão e o capitalismo não seriam antagônicos entre si, pelo contrário, seriam complementares. E essa historiografia, basicamente baseada no Daily Tomit, ela demonstra como a expansão da Revolução Industrial inglesa impulsiona a expansão da escravidão em 3 espaços americanos: Brasil, Cuba e Estados Unidos. E aí, Luiz Fernando Saraiva e Rita Almico, 2 historiadores aqui brasileiros também, a partir dessas 2 reflexões, ou seja, a do Francisco de Oliveira, que conjuga o atraso e o moderno como 2 fenômenos dialéticos, e da segunda escravidão, onde capitalismo e escravidão não seriam opostos, eles buscam investigar as origens escravistas da indústria no Brasil. Ou seja, como a escravidão possibilitou o aparecimento de fenômenos ditos modernos, como a financiarização, urbanização e a própria industrialização, colaborando e conjugada com a própria escravidão. Então, a minha pesquisa empírica se deu a partir desses 3 referenciais teóricos, e eu busquei investigar o que eu chamei de indústria escravista no Brasil. Pode passar, por favor. Mais especificamente, eu fiz um recorte aqui para a apresentação da indústria escravista no Rio de Janeiro, porque, usando o ditado, se a Inglaterra é a grande oficina do mundo, na primeira metade do século XIX, o Rio de Janeiro seria essa grande oficina no Brasil. A historiografia brasileira ela se aproximou muito, nesse sentido, da historiografia argentina. Ou os historiadores e economistas datavam o início do processo de industrialização ali por volta dos anos 1930, 40, 50, 60, ou eles recuavam um pouco no tempo até o último quartel do século XIX, primeira metade do século XX. O que eu encontrei, indo às fontes, foi que havia um grande número de indústrias existentes no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, nessa primeira metade do século XIX, e que era, de certa forma, invisibilizada pela historiografia por causa dessas concepções dualistas, onde a escravidão e a indústria seriam antagônicas e incompatíveis. Então, eu tentei entender, quantificar quantas seriam essas fábricas,
existentes nesse período, fazer esse mapeamento e entender qual seria a relação desses empreendimentos fabris com a escravidão, ou seja, não entendendo essa indústria como fora do lugar. E aí, a partir da documentação do Tribunal da Junta de Comércio, esse Tribunal da Junta de Comércio ele é fundado na cidade do Rio de Janeiro, que passa a ser sede da Corte em 1808, e ele é o Tribunal da Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegações. E ele é responsável por receber pedidos de provisão de fábrica nesse período entre 1808 e 1850, ou seja, as pessoas que possuíam empreendimentos fabris procuravam esse tribunal a fim de receber algum benefício do governo, seja ele empréstimo, dinheiro em formas de loteria, concessão de patentes ou autorizações para a instalação de indústrias, auxílios manufatureiros ou isenções fiscais. Então, observando esses processos de pedidos de provisão de fábrica, foi possível identificar, nessa primeira metade do século XIX no Brasil, 179 fábricas. E, como eu disse que o Rio de Janeiro seria essa grande oficina do Brasil, dessas 179 fábricas, 116 delas estavam localizadas no Rio de Janeiro, representando aí um número quase que extremamente majoritário de 64,8% dessas fábricas localizadas no Rio de Janeiro. Posteriormente, eu utilizei as fontes dos almanaques mercantis que existiam no Rio de Janeiro. Era uma lista que vinha com uma série de dados sobre negociantes da cidade, funcionários do governo e etc. E eu fiz um levantamento dessas fábricas existentes no Rio de Janeiro, que eu deixei disponível no artigo. E há, durante essa primeira metade do século XIX, um crescimento. Só no ano de 1850 foi possível identificar mais de 200 fábricas apenas na cidade do Rio de Janeiro. E o que seriam essas fábricas? Né? Possuem no período da primeira metade do século XIX, um valor semântico distinto do que a gente hoje, quando se fala em fábrica. A fábrica, nesse período, ela significa um conjunto de oficinas bem montadas, como diria o Geraldo Beauclerc, o que se assemelharia ao que se entende comumente na literatura como manufaturas. Né? Porém, esse conjunto de fábricas elas não estão, como eu posso dizer, atrasadas. Observando a documentação da Junta de Comércio, havia uma série de dados qualitativos sobre essas fábricas, sobre o que as máquinas que elas possuíam, a quantidade de escravizados, como elas trabalhavam, quanto produziam, como vendiam. E, a partir desses dados, foi possível observar que haviam setores específicos que cresceram nesse período e setores específicos que possuíam proteção do Estado brasileiro. A historiografia brasileira tentava olhar a dinamicidade fabril sempre emulando, copiando o processo inglês, tentando observar o desenvolvimento de indústrias têxteis. Porém, como eu fiz esse levantamento geral, foi possível observar que havia esse setor de vestuário e limpeza era o que possuía o maior número de fábricas, possuía o maior número de isenções alfandegárias, ou seja, de proteção estatal, e produzia a maior quantidade de tecnologia moderna aplicada no seu funcionamento. E aí eu fui buscar entender o porquê seria esse setor. Esse setor de vestuário e limpeza, ele é composto por fábricas aí de velas, sabões e chapéus. E elas possuíam, em sua estrutura interna, não apenas um grande número de maquinário movido a vapor, o que na primeira metade do século XIX significa alta tecnologia, como também um grande número de escravizados. Né? A fábrica de Afonso Velado, de chapéus, que em meados da década de 40 possuía, eu trago isso no artigo, cerca de 80 escravos, o que é um número bastante elevado, inclusive, se comparado a fazendas de agroexportação, ou então a fábrica de velas de João Eduardo Laio, possuía 21 escravizados, 2 máquinas a vapor, e esses escravizados operando
essas máquinas a vapor. E então comecei a perceber que essa indústria de vestuário e limpeza e as demais não estavam separadas da escravidão, tanto pelo crescimento delas ao mesmo tempo que crescia a escravidão, quanto pelo emprego de trabalhadores escravizados no seu interior. E o que me chamou a atenção seria o porquê justamente esse setor de vestuário e limpeza seria aquele mais protegido pelo Estado, enquanto grande parte da historiografia dos economistas sempre olharam para o setor têxtil como grande setor que precisaria receber essa proteção e que não recebeu, ou seja, foi obstacularizado. E o que eu encontrei, aí pode passar, Javier, por favor, foi que esse setor de vestuário e limpeza, ele era responsável por grande parte das exportações de produtos manufaturados brasileiros na primeira metade do século XIX. Eu separei aqui, para a apresentação, uma amostra de 1849, mais especificamente, eu separei 4 meses de 1849, eu utilizei o fluxo diário de exportações brasileiras para ver quais foram os produtos manufaturados exportados e separei primeiramente por região. E aqui temos 41% das exportações de manufaturados brasileiros para o Rio da Prata, 32% para a Califórnia, 19% para a África e 7% para o Chile, Valparaíso, dentro dessa amostra de 1849. Só para ressaltar, eu ainda estou construindo uma série quantitativa que pegue cerca de 15 anos de dados diários de exportação para ter esses dados mais completos. Eu já tenho alguns anos específicos. Aqui, para a apresentação, eu separei essa amostra, mas essa amostra se repete nos dados seriais. 41% de exportações para o Rio da Prata, 19% para a África e 32% para a Califórnia. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente joga esse número de exportações para o setor, a gente observa que aquele setor que tem maior emprego de maquinário moderno, como as máquinas a vapor, maior quantidade de escravizados, que os seus proprietários são, em sua maioria, negociantes do tráfico de escravos, também é o setor que mais está exportando. 56% das exportações são desse setor de vestuário e limpeza. Pode passar. E aí, a partir dessas observações que eu realizei para a indústria fabril brasileira nesse período, que é possível observar como algo moderno, ou seja, a indústria não era algo menor dentro da economia brasileira nesse período, havia uma tentativa de inserção dentro do cenário mundial de proliferação de indústrias, e ela se deu através desse setor de vestuário e limpeza, que estava muito atrelado à sociedade escravista, à economia escravista e às dinâmicas da escravidão, ou seja, em um processo onde se moderniza, mas se conservando, se mantendo as estruturas antigas, e observar outros casos latino-americanos a partir dessa chave. E aí, essa seria a proposta, e eu trouxe como janelas de observação, né, o caso cubano e o caso argentino, a título de reflexão. No caso cubano, trabalhando com a indústria açucareira, e no caso argentino, observando a existência de oficinas e manufaturas, ainda no período da escravidão na Argentina, até 1853, como parte desse processo industrial. No século XIX, entre a segunda metade e o terceiro quarto, há uma expansão dentro da escravidão cubana, que envolve a mecanização dos engenhos, a utilização de novos maquinários, inclusive a vapor, a expansão ferroviária pelas essas fazendas em Cuba, e essas transformações se dão expandindo a escravidão, ao mesmo tempo que a escravidão expande a utilização dessas novas inovações tecnológicas. Não apenas um conjugado entre escravidão e novas tecnologias, mas a construção de uma utilização com racionalidade industrial
dentro desses novos engenhos de açúcar, construindo o que pode ser chamado de uma indústria açucareira. E, mais uma vez, demonstrando que o moderno e atraso estão em constante movimento dialético. Já no caso argentino, a historiografia da indústria argentina é muito próxima à do Brasil, né, datando um processo mais ou menos ali da segunda metade do último quarto do século XIX, onde você tem uma grande onda de imigração, de aporte de capital estrangeiro, de construção de ferrovias, expansão primária exportadora para os pampas argentinos. E o que eu tento pensar é observar essa história da indústria na Argentina a partir de rupturas e continuidades, no sentido de que se aborde ela não de maneira linear, mas entendendo diferentes períodos e estágios a partir de transformações, inclusive conjunturais. Embora tenha cronologias diferentes da história da escravidão na Argentina para a história da escravidão brasileira e também cubana, é possível encontrar, como demonstra a partir do texto da Maria Verônica Secreto, entre outros, a utilização de mão de obra escravizada em oficinas e manufaturas ali em Buenos Aires na primeira metade do século XIX. Então, seria entender como a utilização dessa mão de obra escrava se dá no espaço argentino e construir essa análise comparada entre mais espaços ibero-americanos. Pode passar. Ou seja, concluindo, compreender o desenvolvimento industrial nas Américas fora da chave dicotômica entre rural versus urbano, agrário versus indústria, moderno versus atraso, como forma possível de analisar dialeticamente processos históricos que constituíram o ritmo e o crescimento da indústria e o seu papel no mercado externo e mercado externo. Porque ao observar a industrialização tratada como um processo social e não um destino inexorável do país, é possível aprender a correlação de forças que levam a indústria na América Latina a atuar pelo fortalecimento de hierarquias sociais e de estruturas econômicas. É isso. Muito obrigado. Muchas gracias, Mateus. Muy interesante el texto. Ahora vamos con Lorena Ruiz, quien va a comentar tu texto en 5 minutos. Lorena es estudiante del doctorado en Historia en el Colegio de México. Anteriormente estudió la licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California y la maestría en Historia Internacional en el CIDE. Su investigación doctoral trata de analizar el vínculo comercial entre la Nueva España y Medio Oriente durante la temprana globalización. Lorena, te dejamos el micrófono. Sí, hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Muchas gracias por la invitación para comentar este texto y también quiero felicitar a Mateus por esta propuesta. Creo que su propuesta es muy relevante y invita mucho a la reflexión. Creo que es muy válida porque normalmente damos por hecho muchos procesos históricos y los entendemos a veces en claves dicotómicas y bueno, él nos está proponiendo que se pueden crear otras agendas de investigación que no necesariamente pues sigan como las mismas ideas o conclusiones o premisas que ya habíamos conocido en la historiografía económica. Creo que también es importante destacar el trabajo empírico que él realiza, sobre todo para las muestras que él nos ha presentado sobre Río de Janeiro en el siglo XIX. Sí creo que él logra demostrar estas bases de que sí se puede ver una relación entre estas como rupturas y continuidades que hubo. Él también discute esta cuestión de si hay o no compatibilidad entre la modernización capitalista o la industrialización y la esclavitud en Río de Janeiro. Creo que él logra sentar esas bases, en este caso sobre Río de Janeiro. Me parece que él demuestra que tiene un manejo de la teoría muy bueno. Creo que las bases teóricas están ahí y me parece que incluso su conocimiento sobre el caso brasileño, sobre Río de Janeiro, sobre las industrias de Río de Janeiro durante el siglo XIX también son evidentes, ¿no?
Sin embargo, me quiero centrar en la última parte de su presentación, que es donde él ya nos presenta como esta propuesta de cómo retomar estos planteamientos teóricos sobre estas relaciones entre continuidades y rupturas, sobre estas relaciones entre estas formas de trabajo esclavizado con el proceso de industrialización en América Latina, que ejemplifica con Río de Janeiro, y cómo llevarlas a otros casos, ¿no? Si pueden ver que se mueve, ahí está. Creo que estas son más sugerencias porque yo entiendo que es un avance de investigación y creo que no sería como muy justo pedir respuestas definitivas o conclusiones o cuestionar muy duramente algunas de las cosas que se presentan en el texto. Sin embargo, creo que, como ya dije, la cuestión teórica y el caso de Río de Janeiro están muy bien expuestos, pero sí falta tal vez enfatizar más sobre los casos de Cuba y de Argentina, sobre todo para que haya un balance en el texto, ¿no? En cuestión, la estructura está bien, simplemente en la cuestión de los subapartados, sí puede que haya un desbalance que creo que ya después, conforme vaya avanzando la investigación, es algo que fácilmente pues, se puede corregir, ¿no? Y a mí me entra la duda sobre esta cuestión de hablar de una industrialización o de una modernización conservadora en América Latina, ¿no? En esta manera general, América Latina como una generalización. Creo que para una investigación de este tipo siempre hay dos opciones, siempre es o acotar las cosas, ¿no? A unas muestras muy acotadas, como sería Río de Janeiro, Cuba, Buenos Aires, etcétera, o ampliar, ¿no? Porque estamos hablando de que no necesariamente podemos hablar de una esclavitud africana en América Latina, sino que también hubo en otros casos esclavitud indígena, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, es que mis preguntas van en relación a estos casos que él elige, que Mateus elige. ¿Cómo se escogieron estos casos? ¿Cómo Mateus escogió estos casos? ¿Y por qué él considera que los casos de Brasil, de Cuba y de Argentina son suficientes para comprender este proceso de industrialización o de modernización en América Latina, ¿no? Y si estos casos tienen que ver con la cuestión del trabajo empírico, es decir, si hay fuentes que le van a ayudar a analizar estos casos de Cuba y Argentina, que le van a permitir también exponer estos ejemplos que ya nos decía sobre esta relación entre esclavitud y la modernización dentro de las fábricas, ¿no? Del proceso de producción. Me pregunto si en futuro existen estas fuentes para él en estos casos específicos y si eso fue algo que él tomó en cuenta para escoger los casos, ¿no? Y después es también saber si hay otros casos que él ha encontrado, pienso en el caso de México, donde hubo trabajo forzado en las haciendas de Nequén en el siglo XIX, en donde era un esclavismo indígena, y no venía necesariamente de África, pero había una especie de esclavismo, ¿no? ¿Y qué características él encuentra en esta esclavitud latinoamericana en el siglo XIX, ¿no? ¿Quiénes eran estas personas? Si eran necesariamente solo negros, mulatos o africanos, o también había otro tipo de grupos étnicos. Y también la continuación, las continuidades que hubo en el aspecto social, es decir, esos propietarios de fábricas, cómo miraban a las personas esclavizadas dentro de estos procesos de producción, ¿no? Si hubo un cambio o si también había estas continuidades en cómo se veía a las personas esclavizadas. Y bueno, de nuevo felicidades al autor, según yo ya se me acabó el tiempo y gracias por su atención. Muchas gracias, Lorenia. Ahora damos paso a Mateus a que nos haga réplica de 5 minutos y después pasamos ya a la ronda de preguntas e intervenciones por parte del público. Mateus, te escuchamos. Tá ótimo. Muito obrigado, Lorena, pelos apontamentos. Obrigado pela fala e obrigado pelos slides em português também. Sobre a primeira questão, como a Lorena percebeu, sobre o Brasil, sobre o Rio de Janeiro, eu tenho conhecimento empírico muito mais aprofundado, porque essa foi a pesquisa empírica que eu realizei, e o que eu estou fazendo agora é um esforço de tentativa de construir essa história comparada. E
por isso, eu ainda não tenho dados empíricos, fontes que eu tenha utilizado dessas outras regiões. Eu ainda estou me aprofundando na historiografia sobre esses espaços. E a escolha sobre Cuba e Argentina se deram, no caso de Cuba, por estar dentro do que os autores têm chamado de internacional escravista no século XIX, ou seja, de estar dentro desse espectro da segunda escravidão, Estados Unidos, Cuba e Brasil, e no caso argentino, por possuir uma história nessa primeira metade do século distante do que acontece entre Brasil e Argentina. Para conseguir visualizar se a ferramenta teórica da modernização conservadora seria compatível, seria possível para outros espaços latino-americanos, ou seja, Cuba como aquele processo histórico mais próximo, nesse sentido, do Brasil, na primeira metade do século XIX, e a Argentina como um processo um pouco mais distante, para perceber se nessas contradições a ferramenta teórica de modernização conservadora seria possível. E aí, pensando no caso do México, a ideia que eu venho propondo da modernização conservadora não é apenas no sentido da escravidão em si, porque a realidade latino-americana conheceu múltiplas realidades de formas de trabalho compulsório, desde a escravidão africana até a escravidão indígena, passando por outras ferramentas de exploração do trabalho. Então, é compreender como, apesar da introdução de novas tecnologias, de novas formas de organização industriais ou agrícolas, a partir de diversas transformações econômicas, políticas e sociais, continuaram se mantendo estruturas desiguais de concentração de renda, de concentração de poder, de concentração econômica nos mais diversos espaços na América Latina. A proposta seria, acho que eu respondi todas as perguntas. Se faltou alguma, é só me relembrar. Mas seria mais ou menos essa ideia. A tentativa é avançar nisso. E aí, lembrei, o que a Lorena falou de alargar ou de concentrar, em nível de fôlego de pesquisa acadêmica, a ideia, por enquanto, é se concentrar nesses dois espaços. Brasil, Cuba y Argentina. Perfecto. Muchas gracias, Mateus. Ahora nos toca abrir a la intervención de preguntas y respuestas. 3 preguntas en el chat. Si alguien más quiere intervenir, por favor, alza su manita y yo lo tomo en consideración. Vamos a tener esta primera ronda. La primera pregunta es para Sergio y es de Florencia Arauz. Dice: Sergio, muy interesante tu trabajo. Pregunta: ¿hay datos del origen étnico de los trabajadores para los cuales se cuenta con información sobre la estatura? No solo los ferroviarios, sino de aquellos con los quienes se compara. La estatura promedio, que entiendo dijiste, proviene del trabajo de Yorca. ¿Tiene en cuenta el origen étnico? Esa sería una primera pregunta. La segunda pregunta sería de Andrea Montero. Te felicita, Sergio. Y el comentario es en la misma línea del comentario de Florencia. En el caso de Costa Rica, los trabajadores ferroviarios son más altos que los trabajadores dedicados a otras actividades. Lo anterior se relaciona con el origen étnico, principalmente negros y antillanos. Se está tratando de abonar a este argumento. Y el profesor Mario Matus dice que podría haber unas posibles consecuencias de un sesgo de muestra si bien la estatura promedio, sube la estatura promedio y la máxima, a lo largo del periodo, la estatura mínima desciende, dice, en la cuestión de tu muestra de estatura. Entonces, si tienen alguna otra, y para el mismo profesor Mario Matus pone una sugerencia para Mateus, y en el trabajo de salarios comparados en el Cono Sur para el periodo de 1986-1930, puede servirte los trabajos de Carolina Romano, y te pone ahí uno. Entonces, si quieren cerramos y después vamos con Javier y con Martín para después la otra ronda, ¿vale? Sergio primero y después Mateus. No te escuchamos. Ok, ahora sí.
Perfecto. Bueno, he ido respondiendo también algunas preguntas por el chat, pero voy a mencionar, y también porque pueden surgir aportes que a lo mejor explican y complementan ya lo que yo pueda señalar. Sobre la parte de la pregunta de Florencia, el origen étnico, en el trabajo de Yorka yo he visto que lo que aparece o lo que se señala ahí tiene que ver más con comparaciones a nivel con otros países, ¿ya? Y con datos que representan no el origen étnico, sino que la zona geográfica en la cual, de origen, ¿ya? Del trabajador, o en este caso de los militares, ¿ya? De la procedencia de estos militares que son encuestados. Aún así aparecen, recuerdo bien, hay una tabla, aparece, del trabajo donde hay algunos datos sobre composición étnica. Aparece por blancos, morenos, etcétera, pero no entra en mayores detalles. Yo no recuerdo, y habría que chequear y verificar en el fondo qué tipo de categorías son esas que aparecen como mencionado, o sea, color de piel blanca, color de piel trigueño, negro, ¿ya? Y a qué referencia, en el fondo, cuál es en el fondo el origen étnico de eso. Para el caso de los trabajadores ferroviarios, yo no tengo datos que puedan servir en términos del origen étnico. Ahora, viendo los datos, yo sé que hay algunos que hacen una referencia así parecida, dice color de piel, color de pelo, etcétera, pero tampoco son muchos datos, y por lo tanto no permite, si ya mi base, si ya mi muestra es pequeña, queda aún más reducida para ese tipo de situaciones. Es muy probable que a lo mejor para algunos casos del cobre sí haya algo, para Chuquicamata. Yo creo que hay algunas investigaciones que pueden entregar algún tipo de dato del origen étnico del trabajador, pero no lo vinculan a estatura. Ese sería como el problema. Creo que algo hay que darle una vuelta y quizás alguien puede, con más información que yo, hacer ese vínculo de mejor forma. Para la respuesta, para la pregunta del profesor Matus, yo creo que hay un sesgo de muestra, obviamente, porque justo en las líneas, en las curvas donde yo comparo ferroviarios con promedio de Chile, donde se producen las diferencias es donde yo tengo menores casos. Cuando yo tengo muchos casos, lo que hay es prácticamente una convergencia. No hay diferencia entre la estatura promedio país, que son los datos que presenta Yorka, y con la estatura de los ferroviarios que yo logro analizar y ahí calcular. Se da esa situación donde justamente más datos me generan la convergencia y menos datos me generan diferencias. Ahora, lo llamativo es que yo tengo pocos datos en los extremos, en el inicio y en el final. Y en el inicio, el sesgo apunta a que la estatura de los ferroviarios es menor que el promedio, pero en el final la diferencia es contraria, o sea, la estatura de los ferroviarios un poquito superior o levemente superior que el promedio. Entonces, es ahí un tema también interesante de ver, pero yo creo que hay ahí una evidencia de sesgo de muestra importante. Y lo de Andrea me parece muy llamativo para el caso que ella señala, porque también tiene que ver con una relación entre estatura y procedencia étnica, que yo no logro hacer para el caso ferroviario debido a lo que fui señalando. Independiente de eso, para un caso como el chileno, yo creo que el tema de la estatura hay que verlo y explicarlo en algo que fui conversando también con Florencia a través del chat, que era que, bueno, la estatura es un indicador muy interesante, un indicador sintético que no solamente tiene que ver con el origen étnico, sino que también con las opciones y posibilidades que tiene la persona en su niñez y en su adolescencia, de tener acceso a una alimentación nutritiva, sana, etcétera, etcétera, a acceso a la salud, ya frente a lo que es, podríamos decir, esa etapa
esa etapa vulnerable de la niñez sobre todo, y también de si son chicos que tenían que trabajar o podían asistir a la escuela y tener ahí una formación alejada de los excesos de trabajo físico a los cuales muchos chilenos, y me imagino que también en muchos casos latinoamericanos para el siglo XIX y parte del siglo XX tuvieron que enfrentar y sufrir. Entonces la estatura yo la veo por ese lado, por cómo no es solamente una cuestión que se explica por el origen étnico, sino que también, no solo también por la herencia genética, sino que hay un contexto alimenticio, de salud, educativo, que repercute. Ahí culmino yo. Perfecto. Bueno, vamos a abrir una segunda ronda. Primero Javier Encabo, luego Martín, creo que quería hablar. Luego hay una pregunta para Mateus. Si quieren, primero se las leo para que él la tome en cuenta. Y Florencia creo que también quiere hablar otra vez. Entonces, nada más déjenme le leo la pregunta a Mateus. Dice una pregunta de Talita Alves, que las relaciones entre industria y esclavitud están en la cuestión de empleo de mano de obra esclava por las manufacturas, así como los capitales que vienen del sector esclavista y son invertidas en la manufactura. Ella te pregunta eso, si realmente tu relación está entre esos capitales o esa mano de obra que vienen e invierten en las manufacturas. Por curiosidad, ¿tienes datos sobre la cantidad de esclavos que trabajan en fábricas en esa época que estudias? Ok. Dicho esto, Javier, luego Martín y luego Florencia para la ronda. Muy bien, muchas gracias. Yo quería centrarme en la presentación de Sergio. Bueno, quería felicitarle porque me parece muy buena presentación. Y quería hacerle dos preguntas sobre dos temas. Primero es, ¿hasta qué punto, claro, el tema de las estaturas, que es lo que tú nos has mostrado aquí, es un tema central en tu investigación? Sí que nos podías contextualizar un poco, entiendo que estás haciendo la tesis. ¿Cuál es el rol de las estaturas en tu tesis? ¿Por qué? Porque ahí va la segunda pregunta, o el segundo punto, y es que yo creo que aquí deberías escribir un paper centrado directamente en las estaturas y sus resultados. Creo que has hecho un muy buen trabajo comparando estos distintos rubros de bienestar, y eso está muy bien, de verdad, y es muy interesante, pero yo creo que directamente podrías lanzarte a profundizar un poquito más. Claro, a lo mejor me dices, a lo mejor es que no tengo mucho material y demás. Bueno, eso puede ser un problema que tengas, ¿no? Y eso lo tienes que valorar tú y yo solo puedo darte lo que yo veo desde fuera, ¿vale? Pero sería interesante que hicieras un paper propio de esto. ¿Por qué? Porque yo creo que tienes mucho margen, por ejemplo, para dialogar con literatura extranjera. Entiendo yo que el tema, que tú has elegido un tema de estaturas, bueno, yo no soy experto para nada, pero yo en mi tesis sí he aplicado una metodología internacional al caso mexicano. Y a lo mejor en tu caso estás haciendo algo parecido, estás analizando la evolución de un sector concreto de la población obrera chilena con una metodología muy utilizada internacionalmente. Pues si comparas con otros casos, podrías ver, pues primero, el tema que te han hablado de la metodología. Realmente, cómo hacer cuando tienes una población donde presuponemos que había un mayor mestizaje, que evidentemente en el caso británico no es una mayor heterogeneidad genética. ¿Qué hacemos en estos casos? En el ámbito metodológico y puedes ya ver guías de qué cosas puedes ir haciendo. O el tema de los posibles, al mismo tiempo, los resultados, es decir, bueno, pues resulta que a mí me ha dado este resultado, ¿no? ¿Es algo normal? ¿Qué ocurrió con otros grupos en Gran Bretaña o en otros sitios donde se ha analizado la dinámica de un grupo concreto de obreros privilegiados? ¿Es igual que en el Chile o es distinto, ¿no? Pues todo este diálogo puede ser muy positivo, pero por supuesto eso lo tienes que valorar tú, es una cosa que yo observo, pero bueno, en cualquier caso te felicito y bueno, gracias por estar aquí. Martín. Gracias, Eric. Y gracias también a Sergio y a Mateus por sus trabajos. Yo quería hacer un par de comentarios y preguntas a Sergio y una pregunta a Mateus. Trataré de ser breve. A Sergio. Bueno, Sergio, tú sabes que me gusta mucho tu trabajo, ya lo he seguido anteriormente. Y en cuanto a este, quería hacerte algunos comentarios. Por ejemplo,
tal vez podría servir mejor presentar la información o los datos de forma relativa. Cuando habla del número de doctores que trabajaban en esta parte de los ferroviarios, tal vez si lo presentas de forma relativa, es decir, doctores por el número de trabajadores, puede que la información cambie. Puede que no sea tan bueno como tú lo dices. Porque fíjate que dices 80 y algo en el 30 me parece, y luego la misma cantidad 20 años después. Entonces, tal vez no es tan significativo. De igual forma, se podría contextualizar el tema de los salarios con la información del profesor Matus y de Nora Reyes. Es decir, si eran elevados o no con respecto a la media nacional o a los jornales nacionales que ellos presentan en el libro de Historia Económica de Chile. Se podría también comparar internacionalmente el tema de la estatura, utilizando los trabajos del profesor Ricardo Salvatore para Argentina. Él tiene series muy largas para siglo XIX y siglo XX, para, me parece que reclutas y para prisioneros también. Entonces ahí podría haber una comparación internacional interesante. Y por lo que entiendo, creo que hay diferencias con respecto a tu trabajo. Luego también se podría incorporar los trabajos de Juan Carlos Yáñez sobre nutrición y alimentación en Chile, que podrían justamente darte ideas sobre lo que mencionaba en tu última respuesta ahora. Y por último, una cosa ya más personal, es la diferencia que hay entre la tabla 5, la familia 1 y 2, sobre los gastos que hacen ellos, cómo distribuyen su gasto. Y la familia 1 y 2 no tiene mucha diferencia en el ingreso, ganan casi lo mismo, pero la diferencia en cuánto gastan en combustible es muy alta. Si ambos son de la misma zona, ¿por qué es tan alta? Pero esa es una cosa ya más personal. Y para Mateus, una pregunta, bueno, a mí me gusta mucho lo que tú estás proponiendo, ¿eh? Es una cosa muy interesante y muy sugerente. Y mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. Tú muestras que hubo, voy a hablar más lento como me lo sugirió Javier, tú muestras que hubo modernización en la industria mediante el uso de máquinas de vapor. Tú dices que los esclavos de cierta industria manipulaban la máquina de vapor, ¿vale? Hubo modernización. ¿Cómo se explica entonces esta contradicción entre el uso de mano de obra esclava y modernización bajo la hipótesis de Robert Allen, de que fueron los elevados salarios los que impulsaban a los empresarios ingleses a invertir en modernización tecnológica? Por ahí va la pregunta. Eso. Gracias a ambos. Muchas gracias, Martín. Florencia, si quieres decir tu comentario. Sí, bueno, muchas gracias a los dos. Han sido muy interesantes los dos trabajos. Y Sergio, la pregunta mía en realidad, la última, entiendo la cuestión esta de el impacto del bienestar, de una mejora en el bienestar sobre la altura, lo entiendo. Lo que yo te preguntaba en realidad es si es que la literatura dice algo, porque mi desconocimiento es absoluto en este tema, si la literatura dice algo sobre cuánto tiempo tiene que transcurrir desde que la población experimenta mejores en sus condiciones de vida y eso se ve reflejado en la altura promedio de la población, porque claramente no es algo inmediato. Entonces, bueno, me preguntaba eso, si es que hay algo, la verdad es que yo no lo desconozco, por eso lo preguntaba. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Si quieren, abrimos otra vez. En este caso, quieren que hable primero Mateus y luego terminamos con Sergio para que terminemos esta ronda. Mateus. Agradecer as questões do Martim e da Thalita, né? Vou começar pela da Thalita. Eu tenho esses dados sobre o número de escravizados em fábricas a partir daquela documentação que eu citei na apresentação e está no artigo do Tribunal da Junta de Comércio. No caso do artigo, eu trago até alguns exemplos, porque ao entrar com um pedido de provisão de fábrica, ou seja, com pedido para receber algum benefício por parte do governo, seja joanino ou governo imperial, é destinado um inspetor de fábrica que faz a visitação naquela fábrica e produz um relatório técnico informando ao tribunal os dados daquela fábrica. Então, vem ficha corrida, escravizados, nomes de escravizados, maquinário, às vezes, por vezes vem um relatório sobre os últimos 3 anos. Então, temos esses dados quantitativos sobre esses trabalhadores em fábricas. E aí, dentro desses dados, é interessante observar, não são poucos e
além de não ser poucos, o crescimento fabril se dava a partir do incremento de escravizados. Uma fábrica que eu trago no artigo é a companhia Braga e Rocha, é uma sociedade, é uma firma de uma sociedade em que ela tem o seu crescimento indicado nos anos a partir do incremento do número de trabalhadores escravizados. Isso fazia porque essas fábricas que estão inseridas dentro da escravidão, elas funcionavam dentro da lógica escravista, ou seja, no caso, o dono desse estabelecimento fabril comprava um escravizado especializado, por exemplo, um escravizado tecelão, um escravizado marceneiro, um escravizado carpinteiro, um escravizado que sabia utilizar máquinas a vapor, e depois ele comprava outros escravizados que não necessariamente tinham esse conhecimento técnico e faziam um trabalho de aprendizagem. Então, ele conseguia, dentro da própria fábrica, reproduzir a escravidão e ampliá-la. Quanto ao investimento nessas manufaturas, em específico, essas de vestuário e limpeza, eu tenho os dados sobre a participação de negociantes de grosso trato nessas indústrias. Ou seja, esses agentes ligados ao comércio, na primeira metade do século XIX, eles começam a diversificar seu capital. Então, eles estão investindo não apenas no comércio de exportação, não apenas no tráfico de escravizados, mas eles também estão comprando fazendas de café aqui no Vale do Paraíba e eles também estão investindo em fábricas, diversificando esse capital. Então, esse setor de vestuário e limpeza, que não por acaso era o setor com o maior número de maquinários modernos, era o setor com o maior número de escravizados trabalhando em fábricas, era o setor que exportava, é também o setor que faz parte desse processo de diversificação dos capitais. Quanto à pergunta do Martim, se eu compreendi bem, né, como explicar esse antagonismo entre a escravidão e a modernização, se os salários impulsionaram os empresários ingleses a investir em modernização, isso eu posso compreender bem para o caso inglês. Mas nas franjas desse sistema mundial, a expansão econômica do capitalismo, movida pela Revolução Industrial, ela reforça novas formas de exploração do trabalho. Na mesma forma como o Steven Becker mostra, para o sul dos Estados Unidos, uma nova organização do trabalho algodoeiro, novas formas de extrair produtividade do trabalho escravo que já era feito há 200 anos nos Estados Unidos, mas assume uma nova configuração. Dessa mesma forma, o trabalho escravo no Brasil e nas Américas vai assumir novas configurações diante dessa expansão do trabalho assalariado inglês. Se coloca diante dessa nova divisão internacional do trabalho e essas indústrias, essas fábricas brasileiras, também estão inseridas dentro dessa nova divisão internacional do trabalho. Por isso que se dá essa exportação para a Bacia do Rio e da Prata, para a África, de produtos manufaturados brasileiros, mesmo com escravidão. Ou seja, essa modernização, que significa, na virada do 18 para o 19, o surgimento, a multiplicação de fábricas em diversos locais do mundo, no caso brasileiro, se caracterizou pela associação com as estruturas antigas, no caso a escravidão, em que a escravidão impulsionava a busca por novos maquinários, pela modernização econômica, no caso a diversificação econômica em indústrias, ao mesmo tempo que essa diversificação econômica em indústrias contribuía para a manutenção da escravidão. Acho que seria mais ou menos essa a resposta. Muchas gracias, Mateus. Si quieres. Sergio. Ok. Bueno, muchas gracias también por las preguntas. Hay algunas que a lo mejor voy a poder responder de una forma más extensa y con más profundidad que otras en las cuales tengo solo como algunos tips, algunas referencias muy generales. Partiendo por lo de Javier, para ver un poco el aporte de la estatura, bueno, tiene relación con que
hay muy pocos datos y hay muy pocas referencias cuando se estudia dentro de la historia de Chile y se estudia el mundo obrero. No tengo como muchos datos y muchas referencias como para poder hacer una comparación. Entonces, hallar datos de estatura claramente es un aporte y es una forma de ampliar un poco la mirada del tema de las condiciones de vida, justamente porque hay en base a que, bueno, no tenemos datos de estatura para todos los grupos obreros, ni para ni un par de grupos obreros. Ya tenemos, en el fondo yo creo que están estos de los ferroviarios y con algo de suerte yo creo que a lo mejor se pueden ir hallando en un corto plazo o en un mediano plazo algunas cifras más para otro tipo de trabajadores y para poder compararlos también, porque yo tengo, por ejemplo, un par de hojas de servicio de algunos trabajadores del cobre, una o dos, y con algo de estatura, y eso sería. No sé si para el carbón ha salido algo con los temas de estatura. Yo no he visto, no los he podido, no he podido dar con ellos, y por lo tanto ya en sí constituye, podríamos decir, un hallazgo, algo nuevo que de alguna otra forma puede ampliar el debate y acercarnos a esta idea de que para estudiar el bienestar necesitamos hacerlo desde un concepto que implica lo multidimensional, no caer en sesgos también y en visiones que son muy reduccionistas muchas veces, donde el centro a veces ha estado solamente en los salarios o el centro ha estado muchas veces en afirmaciones que provienen solo desde fuentes cualitativas. Y por lo tanto desde ahí se construyen afirmaciones absolutas sobre lo que es la evolución del bienestar que no coinciden con lo que a veces los datos duros sí nos están reflejando. Entonces, negamos el debate o eliminamos el debate cuando nos enfocamos solamente en un puro y exclusivo indicador que no es capaz de responder a algo multidimensional, y también negamos el debate cuando solamente nos quedamos con ciertas afirmaciones cualitativas. Por mencionar algo también, yo no conozco ningún sindicato obrero que en sus discursos y en sus congresos y en sus presentaciones afirman que están excelentes y están perfectos. Y por lo tanto, todas estas construcciones en torno a fuentes cualitativas, yo creo que pecan de hacer contrastar esos discursos, de hacer contrastar esas afirmaciones con lo que otras fuentes nos pueden ir diciendo, otros datos nos pueden ir señalando, y por eso yo creo que estatura contribuye al debate. Ahora, claramente sí comparto tu idea, desde acá, desde muchos de los aspectos de los estudios del bienestar, uno puede construir un paper y hacerlo dialogar, y eso es interesante, y agradezco esa crítica y ese aporte. O sea, hay que hacerlos dialogar. Yo puedo hacerlo desde los salarios y de alguna otra manera estoy haciendo algo de aquello. Se puede hacer desde los indicadores de vivienda también que hay, desde indicadores también nutricionales, que también hay algunos, y eso espero ir haciendo en un futuro, una vez que pueda terminar el trabajo central. Pero la estatura es parte de esta presentación, de que el bienestar tiene que ser estudiado de una forma multidimensional, de que yo creo, y a lo mejor ahí, bueno, el profesor Matus me puede criticar, y algunos colegas también, y personas de Chile me pueden criticar, que yo creo que se ha dicho mucho, pero desde fuentes cualitativas, y muy poco desde la construcción de indicadores. Y han aparecido últimamente, y yo me apoyo en ellos también. No quiero decir que acá yo encontré y yo estoy creando esto, no. Ya se viene haciendo un trabajo importante desde la vía de que hay que decir cosas también desde lo que las fuentes cuantitativas nos pueden ir diciendo, desde que los indicadores de bienestar nos van señalando, y por lo tanto acá asumamos que es multidimensional y asumamos de que hay cuestiones que se pueden estudiar desde lo objetivo y desde lo subjetivo, pero no excluyamos. Y por lo tanto hay que evitar estas posiciones maniqueas o estas oposiciones binarias, ya que como dije, evitan el diálogo y evitan el debate. Entonces yo espero ir desarrollando, Javier, el tema, ojalá de la estatura, quizá en un paper, como también otros más, ya que den espacio para aquello. Martín, respecto al tema de los doctores, sí, es algo que voy a ir haciendo y afinando, y agradezco ahí la crítica. Ahora, también hay que posicionarlo dentro de otras cosas sobre los que yo sí tengo números y estoy metiendo dentro de mi investigación. Por ejemplo, no solamente aumenta la cantidad de doctores, aumenta la cantidad de establecimientos
de atención de ferrocarriles, aumenta la cantidad de prestaciones que vienen dándose para los ferroviarios, entonces aumenta la atención primaria, aumenta la atención secundaria, ¿ya? Y no se duplica la cantidad de trabajadores. De hecho, lo que vamos a ir viendo a lo largo del siglo XX es que la cantidad de trabajadores de ferrocarriles experimenta vaivenes. En algunos momentos sube, pero la tendencia general es que se va a ir reduciendo, ¿ya? Por lo menos en el caso de obreros. Entonces ahí va a haber un momento donde hay un estancamiento en eso y por lo tanto, dentro del global de los temas de salud, yo creo que por ahí avanzamos en una mirada un poquito más optimista. Ahora, es un indicador muy, muy indirecto, yo creo, y en eso sí lo comparto contigo, pero volvemos al tema, pues es lo que tenemos, son los datos que hay, y lo otro es quedarnos con ciertos discursos y con visiones que, como dijimos, pecaban de que le faltaban contrastes, ¿ya? Lo otro interesante también, los trabajos de Juan Carlos Yáñez, justamente en uno de ellos se habla de los trabajadores ferroviarios como un grupo que en términos de acceso a alimentación y nutricionales son un grupo, una de las fuentes de Yáñez plantea que son una aristocracia. Yo tengo algunos datos, no son tan optimistas como para decir que son una aristocracia, en comparación a los que sí tengo de los trabajadores del cobre, que es una cosa impresionante en términos de cantidad de calorías y consumo asegurado que tienen, porque obviamente son trabajos también distintos, pues el consumo calórico, el desgaste que tiene el trabajo minero es muy diferente al que a lo mejor se tiene en trabajos del sector transporte, de ferrocarriles, etcétera, ¿ya? Pero aún así son cifras que están como por sobre el promedio, tanto para ferroviarios y tanto como para trabajadores del cobre. Entonces es algo que yo he incluido en ese sentido, ¿ya? Contextualizar algunos elementos del salario y también hacer las comparaciones internacionales. Yo he estado haciendo eso más que nada los del cobre, con los trabajadores del cobre, más que con los ferroviarios. Creo que algo que voy a tomar son sugerencias que voy a incluir dentro de mi tesis, porque sí, es importante hacerlo dialogar con situaciones latinoamericanas. Lo que yo voy a hacer y voy a decir así de frentón es que lo que no espero es que se me convierta esto en una tesis infinita desde el momento que tenga que hacer las comparaciones latinoamericanas y salirme un poco de la clave, la clave chilena en la cual yo estaba redactando este trabajo. Y finalmente para Florencia, mira, no puedo darte muchas referencias muy específicas, pero claramente acá hay un tema de que hay un espacio temporal, de que claramente las mejoras, los cambios o el empeoramiento, ya en términos de estatura que podamos medir, no tiene una situación mecánica ya en términos temporales. Obviamente hay cuestiones en términos de generación, de lo que iría de una generación a otra, pero hay también, como mencionaba en un momento, el tema de los contextos que van cambiando y que van permitiendo justamente aprovechar ese máximo potencial de estatura que puede no solamente heredar una persona, sino que aprovechar de un contexto nutricional mucho más positivo, ¿ya? Y un acceso a la salud, etcétera, etcétera, que en el caso chileno, a partir de los años 40, empieza a ser mucho más optimista de lo que fue durante lo que se llamó en mi periodo histórico de nuestro país, de Chile, el ciclo salitrero, que es un periodo, podríamos decir, más negativo en términos de ese contexto. Entonces, yo creo que por ahí va un poco lo que yo te puedo ofrecer. No recuerdo referencias que planteen un número como si fuese, no sé, una especie como de ley general, porque obviamente el punto es ver cómo los cambios de contexto impactan aquello, pero sí, la literatura sí señala que hay un desfase en el fondo, o sea, no es mecánico y no es automático. Perfecto. Muchas gracias, Sergio. Bueno, creo que el tiempo se nos ha terminado. Sin más agradecerles por su presencia, agradecerles a los participantes por exponer aquí sus ideas y a los comentaristas también por aportar este diálogo que siempre es la intención de este tipo de seminarios interuniversitarios a cargo de la Red de Historia Económica Iberoamericana.
Sin más, les recuerdo que va a haber futuras sesiones, creo que la siguiente es en octubre, entonces esperen noticias para la siguiente sesión. Muchas gracias y que tengan buen día. Adiós, muchas gracias. Muchas Adiós. gracias. Gracias, hasta luego. Obrigado. Gracias.